Buenos días, hermanos. Buenos días a los del Zoom también. El Salmo 16:10, que es el que vamos a ver hoy, dice: ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol? ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Este es un versículo en el que es una profecía de las más directas de la resurrección del Mesías. Aunque es un salmo de David, él habla por inspiración del Espíritu Santo y sus palabras van más allá de su propia experiencia, apuntan al Cristo resucitado. El Seol, en hebreo, hace referencia al lugar de los muertos. David declara también con confianza que Dios no abandonará su alma en la muerte, ¿no? Es lo que nos está declarando con esto. Pero sabemos que David murió y fue sepultado, y esto lo podemos corroborar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 29. Por lo tanto, este versículo no se cumplió plenamente en él, sino que es una profecía mesiánica, una profecía para el Mesías. Tu santo se refiere a alguien apartado, puro, sin mancha. Por lo tanto, evidentemente se refiere al Mesías. En ver corrupción se refiere a la descomposición del cuerpo tras la muerte. Bien, este versículo afirma que el cuerpo del santo no se descompondría, como ha dicho que no se iba a corromper, lo cual es imposible sin una resurrección rápida. Por eso el apóstol Pedro cita este versículo en su predicación en Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 29 al 31, y afirma así, con claridad: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Jesús fue sepultado, pero resucitó al tercer día, antes de que su cuerpo viera corrupción. Esta profecía también se cita por Pablo en el libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 35 al 37, para así demostrar que Cristo no permaneció en la tumba solamente, como los demás hombres, sino que fue levantado por el poder de Dios. Por lo tanto, este salmo que estamos viendo, el Salmo 16:10, es una profecía directa del triunfo de Cristo sobre la muerte. Muchos líderes religiosos han muerto y han quedado en sus tumbas, como hemos ido viendo a lo largo de toda la historia. Pero Jesús, el Mesías prometido, no fue abandonado en el Seol, ni su cuerpo tampoco vio corrupción. El Salmo 16:10 es una promesa cumplida con precisión. El sepulcro, como vemos, no lo pudo retener, ¿no? Jesús murió, pero no fue derrotado. Su cuerpo no se descompuso, su alma no quedó en el Seol, y además al tercer día resucitó glorioso, con poder, con victoria. De hecho, él dijo en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Y lo demostró, como ya vimos. Bien, por lo tanto, si Cristo resucitó, entonces nuestra fe tampoco es en vano. Su tumba vacía prueba que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, porque es el único que ha conseguido hacer eso. Su resurrección, por tanto, es la garantía de que los que creen en Él también van a resucitar. Como así dice Juan en el capítulo 14, versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Palabras de Jesús, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Esta profecía no solamente es un dato teológico, ¿no? Es una invitación a confiar en el Cristo resucitado. No sigamos a un maestro muerto que solo se muere, pero ya está, ¿no? Sigamos al Señor, que venció a la muerte y te ofrece perdón, salvación y vida eterna. Hoy podemos decir, como David en ese mismo Salmo 16, en el versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar y a dar gracias, Señor, porque no fuiste dejado en la muerte, Señor, ni tu cuerpo tampoco vio corrupción. Gracias porque tú resucitaste con poder, cumpliendo así las Escrituras y venciendo al pecado, al diablo y a la tumba. Hoy creemos, Señor, que tú eres el Mesías, el Santo de Dios. Ponemos nuestra fe en ti, Señor, y te pedimos que nos des vida eterna, esa que solo tú nos puedes dar. Haznos vivir, Señor, en la esperanza de la resurrección, en la esperanza que tú nos das y que solo tú puedes dar. Y ayúdanos a proclamar, Señor, que la tumba está vacía y que tú estás vivo. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el mensaje de hoy lo he titulado La condición de Tomás. La condición de Tomás. Os voy a contar una historia a lo Valentina un poquito. No sabía que Valentina iba a contar ese testimonio, que conste, lo tengo apuntado aquí, el que lo quiera leer. Pero hace muchos años, hace unos cuantos años ya, a Sandra y a mí nos invitaron a comer unos amigos, a cenar, perdón. Unos amigos. Nosotros fuimos, las niñas eran pequeñas, Valeria era un bebé, todavía. Y Valeria, pues siendo bebé, creo que llegando o estando allí, no recuerdo muy bien, ensució el pañal. Se hizo caquita y ensució el pañal. Yo la tuve que llevar cargada, no me acuerdo qué era lo que estaba haciendo, tuve que salir con ella y llevarla cargada. Lo cierto es que, dada la magnitud del accidente, el pañal se movía y Valeria se movía y se movió y yo me unté todo, me unté el brazo, me ensucié mucho, la verdad, ¿no? Y bueno, pues cuando todo pasó, que la cambiamos y todo estaba bien, pues me tocó a mí lavarme, ¿no? Entonces yo me fui a lavar el brazo y me lavé, pero el olor no se iba. Yo me lavaba y me volvía a lavar y nada. Y yo cada vez que me acercaba la mano, no se va el olor, no sé, se metió por los poros y se entró la sangre, al torrente sanguíneo y ahí llegó hasta todos los lugares más recónditos de mi cuerpo, ¿no? No se iba el olor. Sin embargo, hermanos, y esto es algo que quiero compartir con ustedes, a pesar de tener un brazo oliendo a caca y que me sentía, pues estábamos en un lugar, en otro lugar, pues estábamos en una situación pues aparentemente incómoda, ¿no? Yo sentía felicidad y gratitud y les voy a explicar por qué. Cualquier otra persona hubiese pasado un mal rato en esta situación, con molestia, o por lo menos incómodo, ¿no? Porque tener ese brazo así un poco me había salpicado también, ¿no? Pero yo estaba feliz con mi brazo oliendo a caca, de verdad. Hace años, cuando mi hija mayor, Amanda, estaba más pequeña, teníamos como una rutina, y era que cuando ella quería hacer del cuerpo, ir al baño, yo me metía en el baño con ella. Para ella era un poquito complicado al principio, y yo me sentaba ahí en un rincón, ella se sentaba ahí en el váter, y nos poníamos a bromear y a jugar. Allí es una situación un poco grotesca, entre comillas, pero era lo que hacía yo con mi hija, ¿no? Y es que después de una operación, de 2 operaciones, después de
no os podéis imaginar, hermanos, que el doctor te diga, la niña no se le mueven los intestinos, tenemos que esperar que la naturaleza haga lo suyo y los intestinos se vuelvan a mover, y que pasen días y tu hija, un bebecito, no haga caca, y el día que hace caca es una fiesta, ¿no? Una fiesta porque se le empezó a regularizar su movimiento, ¿no? Y aunque suene raro, y aunque suene un testimonio así un poquito a lo Valentina, ¿no? Yo era feliz cuando ocurría ese momento, porque no solamente significaba que mi hija le estaba funcionando bien su tracto digestivo, sino que me recordaba la fidelidad y el amor del Señor en nuestras vidas, en la vida de mi familia, ¿no? Y veía cómo el sistema digestivo de mi hija se iba moviendo, iba funcionando, ¿no? Aparte de todas las cosas graciosas que mi hija hacía allí en el váter, y nos reíamos, todo eso me recordaba ese tiempo, ese contraste de ese tiempo duro con ese tiempo contento, feliz, cuando mi hija ya le funcionaba bien todo su tracto digestivo, ¿no? Y aunque el accidente lo tuvo Valeria, ¿no? Es algo que me reconfortaba, y todavía yo sentía, aunque era una cosa incómoda, la alegría de recordar ese tiempo y de cómo Dios fue fiel y cómo Dios bendijo y cómo Dios nos ayudó, ¿no? Probablemente a otra persona puede parecerle eso indiferente o más bien molestarle, ¿no? A mí me alegraba. A mí, al día de hoy, me sigue alegrando esa situación, ¿no? Y ahora sé, por todo ese momento que tuve que pasar, apreciar esos detalles, ¿no? Que a algunos les parecen grotescos o complicados, ¿no? A mí me parecen maravillosos, queridos hermanos. Lo cierto es que si a Amanda no la hubiesen operado la primera vez por lo del intestino, no le hubiesen corregido algunos problemas que tenía porque tuvo adherencias y otro tipo de complicaciones con su intestino, ¿no? Si su intestino no hubiese tenido esos problemas, el incidente apestoso ese de hace unos años atrás, ¿no? Tal vez me hubiese incomodado mucho. Yo hubiese estado molesto, y mira cómo me he llenado, y mira cómo me he ensuciado, y mira cómo huelo, ¿no? Pero gracias a eso, le daba gracias a Dios, a pesar de que había un olor en mi brazo, que no había jabón, que no había Silic Bank sobre la tierra que lo podía quitar. Pero yo estaba contento y feliz. Y esta introducción, hermanos, la quería comentar porque, a propósito de que quisiera que recordásemos un hombre que tocamos la semana pasada, pero hoy quiero volverlo a recordar, y es el apóstol Tomás. Tomás, ¿se recuerdan de Tomás, no? Si hay algún dicho que nosotros decimos, ver para creer, enseguida pensamos en Tomás, ¿no? El apóstol Tomás, el discípulo que no creyó hasta que vio a Jesús con sus propios ojos, ¿no? Y vamos a leer en Juan, Evangelio según San Juan capítulo 20, por favor. Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. 20 del 24 al 29. Por lo menos la Reina Valera titula ese pasaje La incredulidad de Tomás. Juan 20, 24 al 29. Juan 20 del 24 al 29. Sí, entiendo yo que sí. El testimonio lo va a sacar aparte en un vídeo en un vídeo especial, ¿no? Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estuvimos conversando la semana pasada eso. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado donde estaba la herida de la lanza, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esta vez Tomás sí que estaba. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás, Tomás, ven aquí, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Tomás pasa a la historia, queridos hermanos, como el discípulo incrédulo, ¿no? El mismo subtítulo de la Biblia lo pone, ¿no? Y probablemente Tomás sea el discípulo con el que menos nos identificamos nosotros los creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pues hemos creído en Jesús, a pesar de que no hemos visto a Jesús con nuestros ojos, a pesar de que no hemos sido testigos de la resurrección de Jesús. La verdad es que todos nosotros creemos en Jesús y creemos en su resurrección. Entonces nos decimos, pues, con el menos que me identifico yo es con Tomás. Si a alguna persona voy a identificar con Tomás, pues es al ateo, al incrédulo, al que no cree absolutamente en Dios. Pero yo creo, hermanos, que aunque Jesús mismo llama a Tomás incrédulo, le dice, no seas incrédulo, sino sé creyente. Yo creo que Jesús con esta enseñanza quería enfatizar, quería recalcar la importancia y la bendición de vivir por fe y no por vista, ¿no? Pero, hermanos, aquí hay algo curioso. Según la Biblia, a pesar de que nosotros tenemos a Tomás como el apóstol o el discípulo incrédulo, según la Biblia, Tomás no fue el único que tuvo problemas para creer. Yo les invito a todos que ahí en sus casas, cuando vayan, se lean todo el capítulo 24 de San Lucas, del Evangelio según San Lucas, ¿no? Pero es que este Evangelio, en este pasaje, en este capítulo 24, dice que cuando Jesús resucita, unos seres con vestiduras blancas, unos ángeles, ¿no? Aparecen a las mujeres que iban al sepulcro a untar ahí el cuerpo de Jesús y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se recuerdan de la historia, ¿no? Y les explicaban lo que había dicho Jesús acerca de resucitar al tercer día y toda la historia que nosotros todos conocemos, ¿no? Y las mujeres, dice la palabra, que después de eso regresaron a donde estaban todos los discípulos reunidos y le contaron eso a los discípulos. Hemos visto a estos ángeles que nos han dicho y el cuerpo del maestro no está y nos ha dicho que Jesús ha resucitado, nos recordó las palabras de Jesús y tal. Y mira lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24 en el versículo 11. Si lo queréis buscar, Lucas 24, versículo 11. Esto es la reacción de todos los discípulos, no solamente de Tomás, de todos sus discípulos, mas a ellos, cuando las mujeres le estaban diciendo eso, les parecía que una locura, le parecía locura las palabras de ellas, ¿no? Y no las creían, no estaban creyendo lo que estaban diciendo las mujeres. Vamos a ver, Jesús dijo que iba a resucitar, Jesús dijo que se iba a levantar al tercer día, Jesús dijo que la muerte no lo podía retener, como comentaba José en la introducción de la reunión. Pero ellos no creyeron las palabras de las mujeres, les parecían locuras, ¿no? Y dice el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Pedro dijo, yo tengo que mirar a ver si esto es verdad. No te preocupes. Yo decía, ¿quién está hablando? Pedro dice que corrió al sepulcro, versículo 12, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En resumen, los discípulos no creyeron, ¿no? Después Jesús, dice la palabra que Jesús se apareció a otros discípulos o a otras personas más adelante en ese mismo capítulo. Y los 11 apóstoles estaban reunidos hablando de estos rumores de que Jesús había resucitado, que estaba por ahí y apareciéndose a la gente, ¿no? Entonces Jesús se les aparece, ellos creen que es un fantasma y les dice la palabra, y la palabra dice que ellos dudaban, aún viéndolo, pueden leer en el capítulo 24, ellos dudaban, aún viendo las heridas en las manos y en el costado, ¿no? La palabra dice que les costaba creer a todos. Nosotros nos metemos con Tomás, pero es que todos tuvieron un problema de incredulidad, ¿no? Probablemente Tomás había salido, lo comentamos la semana pasada, a comprar el pan o qué sé yo.
no estaba en ese momento y él no tuvo pues la dicha de ver en esa primera aparición a Jesús en medio de los discípulos, ¿no? Como ya leímos anteriormente, ¿no? Hermanos, lo que me gustaría subrayar en este mensaje es que en realidad Tomás no fue tan incrédulo como nosotros creemos, ¿no? Todos los apóstoles, los discípulos, tuvieron una dosis de incredulidad, ¿no? De hecho, en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el pasaje paralelo, dice que Jesús les regaña, les riñe por su falta de fe al no creerles. Y que aunque les estaban viendo resucitado delante de ellos, aún no habían creído. Pero Tomás es uno de los discípulos que hace una de las declaraciones más hermosas de las Escrituras después de la resurrección de Jesús, al menos de la registrada en los evangelios, ¿no? Cuando María lo ve, le dice maestro, y ese es un mensaje de aclamación. Cuando los discípulos lo ven, no podían creerlo del asombro y de la alegría, pero cuando Tomás se da cuenta que él es Jesús, le dice, Señor mío y Dios mío. Yo percibo, hermanos, en esas palabras, no solamente un reconocimiento del señorío, de la divinidad y de la gloria de Jesús, sino también arrepentimiento. Esa frase no lo dice, pero para mí, Tomás estaba diciendo, tienes razón, Señor, me arrepiento de mi incredulidad, Señor mío y Dios mío. Eso está en Juan 20:28, ¿no? Un incrédulo, una persona que es incrédula, aún delante de las evidencias, la persona no cree. Pero, hermanos, el problema de Tomás, yo creo que es un problema que se repite mucho, incluso dentro del pueblo de Dios, incluso dentro de nosotros, dentro de la iglesia. Y aunque en la actitud de Tomás hay un componente de incredulidad, porque no lo podemos negar, hay un componente de incredulidad. No es solo y únicamente incredulidad. Hay algo en las palabras de Tomás que tristemente se repite muchas veces en nosotros. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En realidad, Tomás lo que dijo es, yo soy capaz de creerlo. Yo lo puedo creer. Es más, tengo un corazón abierto a creerlo, pero con una condición. Pero con una condición. ¿Cuál era la condición? Cuando yo vea las heridas y meta el dedo en las manos y meta la mano en el costado, entonces sí voy a creer. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo toco, no lo creo. Esa es mi condición para creer, dijo Tomás. Hermanos, muchas veces nosotros como cristianos condicionamos a Dios. Le ponemos condiciones, aunque no nos demos cuenta y aunque no nos lo queramos, hermanos, reconocer, pero muchas veces le ponemos a Dios condiciones en nuestras vidas. No sé si le has dicho a Dios alguna vez o te has dicho a ti mismo alguna vez, si Dios me da esto, entonces hago esto. Si esto me pasa o si Dios me responde esto, entonces voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Si Dios no lo hace, no voy a la iglesia, ¿no? O no hago más este trabajo en la iglesia, o no oro más. Es muy común, ¿verdad? Como no me da Señor, no oro más. Siempre estamos poniéndole condiciones al Señor. Si no lo hago, si no lo veo, si no lo toco, entonces no lo creo, no lo hago, no actúo en consecuencias. Hermanos, hay algo que es muchas veces las cosas que nos pasan en nuestras vidas son muy difíciles de entender. Pero Dios siempre tiene un propósito mucho más grande, mucho más sublime en cada una de las cosas que Él hace o que deja de hacer en nuestras vidas, en las cosas que nos da o nos deja de dar o no nos ha dado todavía en nuestras vidas, o cosas que nos quita de nuestras vidas, ¿no? El propósito de Dios es siempre superior, va siempre más allá de nuestra comprensión, más allá de lo que esperamos, más allá de lo que creemos que debería ser. Hay una historia, hermanos,
en Juan capítulo 11. Si quieres lo podemos leer rapidito a partir del versículo 17, Juan 11, 17. En esta historia la Biblia nos narra que había 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Eran 3 hermanos que eran muy cercanos a Jesús, que Jesús quería mucho, eran muy amigos de él, se amaban, Jesús les amaba a ellos, ellos amaban a Jesús, vivían en una aldea llamada Betania. Dice la palabra, dice el relato bíblico, que un día Lázaro enfermó, se puso muy malito, se puso muy malo, ¿no? Y Marta y María, al ver que su hermano querido estaba muy enfermo, les envían un mensaje a Jesús. Seguramente con algún mensajero le dicen, llama al maestro y dile que Lázaro, tu gran amigo, el hermano de Marta y de María, está muy enfermo y probablemente muera. Jesús, dice la palabra, que recibe el mensaje, pero cuando recibe el mensaje, ¿qué hace Jesús? Va corriendo donde Marta y María y Lázaro. Dice la palabra que se quedó donde estaba. E hizo otras cosas allí que la Biblia nos reseña. Él estaba a unos cuantos kilómetros de distancia de Betania, ¿no? Y mientras Jesús está lejos, habiendo ya recibido el mensaje, Lázaro muere. Y cuando ya por fin Jesús va a Betania, donde está Lázaro, muerto, y María y Marta, dice la palabra en Juan 11, 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, mira lo que le dice Marta a Jesús, Señor, si, condicional, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si analizamos la intención tanto de la frase de Tomás como de la frase de Marta, en los dos hay una condición. Si veo, creo. Si tú hubieses venido cuando yo te dije que tenías que venir, entonces mi hermano no habría muerto, ¿no? No sé, hermanos, hasta qué punto, aún sin darnos cuenta en nuestras vidas, no tenemos la incredulidad de Tomás, pero tenemos la condición de Tomás, condicionar a Dios. Señor, si me hubieras dado lo que te pedí, cuando te lo pedí, yo no estuviera en esta situación. Señor, si hubieses respondido a mi oración cuando lo necesité, entre comillas, nada de esto me estuviera pasando en este momento. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en esa situación? Al menos yo sí. Y le he dicho, Señor, si me das esto, entonces hago tu obra. Pero si no me lo das, no lo puedo hacer. Señor, si tuviera esto, entonces podría ir a la iglesia y servirte. Señor, si en la iglesia predicaran lo que yo creo que tendrían que predicar, entonces la situación sería diferente. Tantas condiciones que ponemos. Señor, si me dieses muchísimos millones de euros, podría ayudar a tanta gente. Este famosa, ¿no? Tal vez he pensado yo también, lo reconozco. Y Valentina también. Pero hermanos, el Señor tenía un propósito muchísimo más sublime con Lázaro. En el momento, y humanamente hablando, es muy difícil de entender. Yo lo sé, porque he pasado por la misma situación, ¿no? Las personas, incluso las personas, dice la palabra, que habían ido a dar el pésame a Marta y a María cuando Jesús vino, ¿sabes lo que decían estas personas? Esto lo encontramos en el versículo 37. Ahí está Jesús. Le abrió los ojos al ciego y no podía haber impedido que se muriese el hermano de Marta y María. ¿No te ha pasado nunca por la mente o no se ha escuchado nunca decir, Dios lo hizo con este, ¿y por qué no lo hace conmigo?
Dios se lo dio a este, ¿y por qué no me lo da a mí también? Mira, si Dios sanó a este y a mí, ¿por qué no me sana? Hermanos, no solamente es difícil de entender lo que Dios hace algunas veces, ¿no? Porque el Señor nos hace pasar a veces por situaciones complicadas, ¿no? Y a la gente que está alrededor también le cuesta entender eso. Y dicen, pues, mira, el otro pues igual tenía más fe, o el otro oraba más, o era más espiritual, o tal. Y a este no. Pero ya Jesús había dicho que la muerte de Lázaro sería para la gloria de Dios, ¿no? Jesús resucita a su amigo después de 4 días de muerto, ya olía mal, ¿no? Y la descomposición ya había comenzado, pero Él se glorifica en la vida de Lázaro, de Marta y de María. Hermanos, en el caso de Tomás, el discípulo que puso la condición, Jesús en su misericordia dijo, tú tienes una condición, yo te la cumplo, mete la mano aquí. Si tú para creer necesitas eso, pues mete la mano aquí y mete la mano aquí. Pero que sepas, Tomás, que son más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero tú quieres la condición, mete la mano, ven. Y gracias al Señor, porque muchas veces Dios hace con nosotros eso de Tomás. Y dice, pues tú quieres saber que es así, mete la mano. Mira esto, te lo doy, te lo cumplo, pero que sepas que es más bienaventurado vivir por fe que vivir por vista. La semana pasada decíamos qué complicado que Tomás, que tenía esa condición, hubiese sucedido que todas las veces que Jesús vino a visitar a los discípulos, Tomás no hubiese estado. Y que cuando Jesús ascendiera al cielo, pues Tomás estaba por allá en la farmacia o comprando tal, y llegó corriendo al final. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Jesús ya subió. No metí la mano allí en los huecos ni en el costado. La condición no se cumplió. Y Tomás se quedó y murió probablemente sin creer. Pero el Señor en su misericordia le dijo, tú necesitas esa condición. Mete la mano. Pero bienaventurados los que viven por fe y no viven por vistas. Y la fe funciona así. No lo veo, pero lo creo. No lo entiendo del todo, pero obedezco. Me parece una locura, como lo que decían las mujeres, pero en tu nombre lo haré, en tu nombre iré. En mi humanidad, materialmente, siento que estoy solo, pero dice tu palabra que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas, salimos fortalecidos en la fe y hasta en los detalles más pequeñitos, hermano. Como la historia que les contaba al principio, ¿no? Que era algo que parece insignificante y que a muchas otras personas parece molestar, pero cuando Dios se glorifica, hasta en los detalles más pequeños, somos agradecidos de esos detalles, porque los hemos vivido. Vemos la mano de Dios y todos los vemos desde otra perspectiva, cuando el Señor se glorifica, cuando lo hacemos por fe y no por vista. Hermanos, seamos conscientes y recordemos cuando le vamos a poner una condición al Señor. Señor, lo haré, pero primero, Señor, sí, voy a hacerlo, pero antes, no le pongamos condiciones a Dios. Digamos, Señor, sí, obedezco, sin importar lo que pase, sin importar si viene o no viene, obedezco, te sirvo, te sigo y te amo, porque tú eres mi Dios, porque eres mi Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Queremos, Dios maravilloso, a ti rendirte el honor, rendirte la gloria, rendirte toda la alabanza, rendirte a ti toda nuestra vida, Señor, y pedirte, maravilloso Dios, que queremos ser creyentes, que no te condicionemos a ti. Queremos ser conscientes, Señor, cuando muchas veces aflora esa palabra de condición, ese condicionante, Señor, y te decimos, vale, Señor, yo lo hago, pero primero tú. Vale, Señor, yo te obedezco, pero antes tú. Y si no haces esto, no lo voy a hacer.
y si tú no me concedes esto, no voy a ir. Que seamos creyentes humildes, Señor, que vayamos por la vida siempre, en primer lugar, obedeciéndote a ti. Y si no tenemos eso que aparentemente necesitamos para llevar a cabo tu propósito, que nos busquemos la vida, que seamos diligentes, que seamos creativos y que incluso le podamos decir al Señor, Señor, ayúdame, no tengo esto que necesito para hacer esto, pero ayúdame a yo buscarme la vida, a ser creativo, a cumplirlo, Padre Santo, para yo poder llevarte esta ofrenda de obediencia delante de tu presencia y no quedarme esperando pasivamente a que tú me entregues esto, o tú me hagas esto, o tú me concedas esto, para yo poder dar el siguiente paso. Ayúdame a ser proactivo, ayúdame a ser incisivo, ayúdame a ser proactivo, Señor, en cada una de las cosas y del propósito que tú me has encomendado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo bueno que tú eres, Dios maravilloso. Gracias, maravilloso Rey. A ti te rendimos la gloria, a ti te rendimos la honra, a ti te rendimos toda la adoración, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, Señor. Te alabamos, Jesús, en el nombre de Jesús.